Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color, presentan a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Las siguientes empresas auspician a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Estudio Contable Bernengo. Confiabilidad y experiencia en asesoramiento laboral e impositivo. Museo Leleque, Patagonia. 13.000 años de historia, en forma ininterrumpida desde mayo del 2000. Celufrán Muebles, todo para su hogar. La Despensa, diseño interior, el placer de vivir momentos únicos. Leandro Sport, indumentaria masculina, más de 50 años vistiendo a generaciones de Esquel. Legión Mat, materiales para la construcción, cimentando el crecimiento y el futuro de la región. Viñas del Nantifol, pioneros en la actividad vitivinícola en el Valle de Trevelin. Cruz del Sur, soluciones logísticas integrales y envíos a todo el país. Visítanos en 9 de julio 1687, Esquel. Doctor Mascota, salud y felicidad para mascotas. Integral SAI. La intención es que te sientas bien. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Entre Nosotros. Primer bloque del programa, un tema que está nuevamente en la consideración de los productores agropecuarios de gran parte de la provincia, especialmente en la meseta, donde queda poco recurso forrajero, poco pasto. Y el productor agropecuario, especialmente el productor ovino, ve como la creciente población de guanacos atenta contra su producción de ovinos, de ovejas, de sus majadas. Y la política que mira y no hace nada como en tantas otras cosas, no resuelve nada, no resuelve llevar adelante un plan integral de manejo del guanaco, esta especie que es autóctona, pero que crece a pasos agigantados en una meseta que queda yerma, prácticamente desertificada. Y la política absolutamente sin hacer nada, probablemente teniendo mucho miedo de otra plaga que son las ONG proteccionistas de estas especies como el guanaco. Por miedo a estas plagas que son las ONG proteccionistas, la política todavía no resuelve nada. De esto vamos a hablar con John Stewart Clark, que es un especialista en esta materia. Segundo bloque del programa, otro tema sumamente importante que nos atraviesa a todos y que está todos los días entre nosotros. Las relaciones afectivas, sexoafectivas violentas, pero que en este caso están ancladas en la escuela secundaria en nuestra zona. Se reunieron hace algunos días representantes del Ministerio Público Fiscal, del Poder Judicial, de la Fiscalía, con representantes de la educación pública de la provincia del Chubut. Hay un organismo que se llama EOATE, es un equipo interdisciplinario de abogados, psicólogos, psicopedagogos, maestros, que atienden diferentes problemas que tienen que ver con el sistema público educativo y que de manera conjunta intentan trabajar sobre los noviazgos violentos en esta etapa de la vida en la que atraviesan los adolescentes y que están en etapa escolar. Vamos a hablar con el doctor Pablo Pérez Marrero de este tema. Esto en esta noche Entre Nosotros. Bueno, por estas horas la provincia de Chubut tomó relevancia a nivel nacional con el famoso tema de la carne de burro. Un productor agropecuario de la zona de la costa, allá en Punta Tombo, Julio Cittadini se llama. Salió a la palestra hablando de su producción de carne de burro, como una alternativa a la carne bovina o a la carne ovina en la provincia del Chubut. Bueno, tomó relevancia a nivel nacional, en todos los medios a nivel nacional se hablaba del tema. Habrá que ver si la apertura mental de los consumidores, especialmente los consumidores cárnicos de proteínas en la provincia del Chubut,
y el paladar y la cultura de nuestra sociedad está abierta a eso. En otros países del mundo se consume carne de burro como se consumen carnes de otro tipo de animales, que no son estrictamente ni la vaca, ni la oveja, ni el porcino, ni el pollo. Incluso en otros lugares se consumen otro tipo de suplementos proteínicos de carne animal. A la par de esto, y ya hace mucho tiempo, en la provincia del Chubut se está hablando de la posibilidad también de incursionar en la carne de guanaco, que es una especie invasiva en la provincia del Chubut. Algunos dicen que hay más guanacos que habitantes de la provincia del Chubut. Seguramente que los hay, somos 600 y pico de mil habitantes, y probablemente haya mucho más que esos guanacos, que además compiten en la estepa patagónica con el recurso forrajero que tienen los ovinos, y en algunas zonas esto es un grave problema. Hemos invitado esta noche para hablar de este tema al señor John Stuart Clerk, que está con nosotros. Le dicen Chacho sus amigos, él generalmente se presenta como Chacho. John Stuart Clerk habla sobre esto en muchos foros vinculados con la discusión de la conveniencia o no de hacer un uso racional y de avanzar sobre el control del guanaco en la provincia del Chubut y también en Santa Cruz. Está con nosotros y lo vamos a saludar y vamos a charlar con él. Chacho, ¿no? Por favor, sí. Te dicen Chacho, pero bueno, yo acostumbro no llamar a la gente por el sobrenombre, así que me va a costar en este caso. John, gracias por estar con nosotros en esta noche. Un gusto, gracias. Bueno, sos de Santa Cruz. Sí, nacido y criado en Río Gallegos. En Río Gallegos. El guanaco es una especie que también está en Santa Cruz, ¿verdad? Sí, es autóctona de la Patagonia Sur, bueno, de Perú hasta Tierra del Fuego. Claro. ¿Y de forma autóctona están estas zonas? Es autóctona. Sí. ¿Pero ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años, 30 años? Yo creo que el crecimiento puede haber sido exponencial, pero por cierto ha crecido mucho. Muchísimo, ¿no? Sí. ¿Y en la provincia del Chubut el fenómeno es similar al de la provincia de Santa Cruz? En partes de Chubut. Hay como 4 zonas en Chubut. Está la parte de Península Valdés, creo que hay más, no conozco para nada. Está la zona de la cordillera donde el guanaco no incide. Está la zona... ¿En cordillera no incide? Hay algunos, pero son pocos. No es una competencia al recurso forrajero realmente en la zona cordillera. Después está la zona de Telsen, Gastre, la meseta bien brava, donde hay mucho campo abandonado, donde hay guanacos, hay también mucha caza de guanacos ilegal, y es posible que esa caza, no siendo regulada, termine con la extirpación o extinción local en alguna zona, no sé. Pero yo diría de Camarones para abajo es como Santa Cruz. Hay un crecimiento poblacional del guanaco y si no tenemos cuidado va a ser difícil de controlarlo. ¿Qué significa si no tenemos cuidado? ¿Si no hacemos algo? Correcto. Percibo, pero esto es una opinión mía, por supuesto no tenés por qué hacerte cargo de ella, pero yo percibo en las autoridades provinciales que el fenómeno lo ven, pero no saben qué hacer o tienen miedo de hacer lo que tienen que hacer, porque si hay una plaga en la provincia del Chubut y en gran parte de la Argentina, son las organizaciones preservacionistas, que son una plaga, son más plagas que el guanaco, porque no permiten que se toque nada, que se controle nada. Entonces las autoridades, ante el temor de las organizaciones estas preservacionistas, saben que tienen que hacer algo pero no hacen nada. Sí. Entonces, hay varias cosas ahí. La palabra plaga es emocionalmente, socialmente, culturalmente muy cargada. Sí. Hay plagas bíblicas, sí, de especies autóctonas, como la langosta en Egipto, bajo ciertas condiciones, en ciertos tiempos, en ciertos lugares. En Santa Cruz es una plaga. Ahora la gente me dice, no puede ser porque es autóctono. Acordate de las langostas en Egipto. Claro. Bueno, Santa Cruz y Chubut tienen realidades muy, muy distintas. Santa Cruz ha implementado un plan de manejo que permite el saque racional, sustentable del guanaco. Chubut es muy distinto y creo que es más fácil ilustrarlo con una conversación que tuve con el gobernador Torres, sí, octubre 2024. Le explico la problemática con desastre inminente, con ilustraciones técnicas, y me dice, listo, entiendo, yo firmo un plan de manejo con la misma garra que la que va a firmar Santa Cruz. Y yo le digo... ¿Esa fue la promesa de Torres, el gobernador? Correcto. Y yo le digo, excelente, pero
se le va a hacer difícil, porque usted va a estar por firmar y van a venir sus consejeras y le van a sacar la lapicera de la mano y decirle, ni se te ocurra firmar eso, porque los votos urbanos de Madrid, Telau, Rawson, Esquel te van a hacer bolsa en las urnas por haber autorizado la matanza indiscriminada de miles de hermosos chulenguitos y otras narrativas de estas ONGs. Ahí llegan las ONG preservacionistas. Absolutamente. A las que yo llamo plagas. A las que yo llamo plagas. Exacto, sí. Entonces, yo le dije eso en octubre 2024, en abril 2025 se firma el plan de manejo de Santa Cruz y yo sé que en los últimos 11 meses ha ocurrido exactamente lo que yo dije que ocurra. Usted pregúntese cuántos ministros de producción han habido en Chubut. Hay una pelea enorme dentro del gobierno de Chubut, yo no estoy al tanto de todo, pero sé que en este momento tu plaga está en auge y no se puede tocar nada, pero nada. Sin embargo, no tienen relevancia pública, no se los escucha públicamente a lo que yo denomino plaga, pero es una forma irónica de decirlo, con todo respeto, considero que son una plaga porque no dejan que nada se toque y por supuesto el guanaco avanza en detrimento de la producción económica de la provincia. De alguna manera la hipótesis tuya es que le han sacado la lapicera al gobernador para que no firme este plan de manejo. El gobernador tiene consejeros y consejeras, uno en particular con mucha experiencia política, pero mucha, y yo creo que esa influencia hace a que no se ha hecho nada. Claro. Y Santa Cruz no tiene esas circunstancias. En Santa Cruz todos los votos están efectivamente en Gallegos y en Calafate, cualquiera que se sube la ruta ve los guanacos, así que no es un riesgo político. Y se entiende ese riesgo. Yo si soy gobernador, yo quiero votos. Entonces si me van a votar en contra, yo digo, para un cacho. ¿Qué pasa? ¿Okay? ¿Los votos para qué? Para que me voten. Sí, pero ¿para qué? Para generar riqueza, los votos para generar... Los votos son, porque acá está el tema. Entonces todos estos votantes urbanos han tenido décadas del mensaje de las ONGs y más que nada, por lo menos las ONGs son honestas, tienen un activismo y ejercen ese activismo, son honestas. Cuando vos tenés investigadores de CONICET que están publicando ciencia con un sesgo conservacionista, eso ya es otra cosa. Claro. Y eso es lo que está pasando. Y el Centro Mundial de Conocimiento de la Regulación Poblacional del Lama Guánico se encuentra en el Centro Nacional Patagónico en Madrid, el CEPAT, donde está el Instituto para el Estudio de la Estepa Continental, el IPEC, y ahí residen los expertos mundiales en el tema. Y tienen un sesgo ideológico fuerte. Publican ciencia que es o incorrecta, o cuestionable, o por cierto, no extrapolable a Santa Cruz. Y hasta Santa Cruz y a Chubut. A Chubut, bueno, ellas trabajan en Chubut de forma muy limitada en 2 lugares pequeños, pero cuando publican hablan de la Patagonia, no hablan de Valdés o de Camarones, donde ellas trabajan, hablan de la Patagonia. Así que le están imponiendo una opinión científica a la Patagonia entera. Lo concreto del caso, si entiendo bien lo que entiendo que dicen los productores agropecuarios, y esto que me acabas de referir sobre ha habido una fuerte resistencia por parte de estas organizaciones de avanzar con un plan regular de manejo del guanaco, se ve cristalizado en que han cambiado los ministros de la producción. Yo entrevisté la semana pasada a Pavón, el nuevo ministro, y cuando le planteé el tema de qué hacer con el guanaco, hizo agua definitivamente, no me supo qué decir. Pero fue muy lógico eso, porque fauna en Chubut viene bajo ambiente, no viene bajo producción. Claro. Así que el ingeniero Pavón no tenía por qué decirte a vos cosas sobre fauna, porque él no lo sabe, él no tiene injerencia en eso. No, entiendo. En Santa Cruz, fauna viene bajo el Consejo Agrario, que nuclea todo lo que tiene que ver con el campo. Pero se supone que la producción, digamos, el ministro de la Producción tiene que velar por la producción, tiene que velar para que el productor produzca más y mejor. Y el guanaco en estas condiciones, bajo esta cantidad de crecimiento poblacional exponencial del guanaco, atenta contra la producción económica de aquel que pretende vivir de la lana y de la carne ovina, en estas estepas donde se desarrolla el guanaco. Sí. ¿Cuál sería un plan racional explicado para la gente, para quien nos está mirando esta noche, un plan racional que permita que el guanaco viva,
pero que no crezca de manera extrema como está creciendo. Sí. El que tiene Santa Cruz es el Plan de Manejo Provincial Sustentable de Guanaco. ¿Y de qué consta? Primero se hace un relevo de lo que se llama un clúster, un grupo de estancias de, digamos, 250.000 de hectáreas, y se cuenta cuántos guanacos hay. Y se mira el bioma, y si hay mucha estepa, mucho valle, más o menos se mira. Y con eso se arma un modelo que te dice no cuántos puedes sacar, te dice cuántos hay que dejar. Más importante eso. No cuántos tenés que sacar, sino cuántos podés dejar. Cuánto hay que dejar. ¿Okay? Hay que dejar más de X densidad. Y entonces creo que hay 8 modalidades de cómo podés sacar, incluyendo el que se está usando en Santa Cruz ahora, que es el arreo a un corral y llevarlo al frigorífico y fanarlo y utilizarlo. Manejo racional, sustentable, porque tenés que dejar cierto número. Y vale la pena ver dos cosas. Una es el modelo matemático detrás de eso, que es un modelo poblacional, que eso es lo mío. Yo no lo hice, lo hicieron gente con mucho más polenta. El profesor Jorge Rabinovich, prócer del mundo mundillo de la dinámica poblacional en cuanto a evolución y ecología. Él hizo lo que hice yo, vuelve a su alma mater, a su universidad, él va a Cornell en Nueva York y escribe el modelo. Y hay otros 2 nombres. El segundo nombre es la que está haciendo su doctorado en esto. Y el tercer nombre, Brenda Haber, es capa mundial. Es enviada de la Casa Blanca para monitorear un posible riesgo zoonótico del venado en Estados Unidos y Canadá. O sea, es gente de talla internacional. Eso es lo que está detrás del plan de manejo de Santa Cruz. Y en este momento hay un frigorífico que está sacando, se los arrea con motos en Santa Cruz, sí, y se faenaron 10.000 ejemplares el año pasado. Hablamos de una especie de monitoreo, un recuento aproximado. Sí. ¿Qué población estimamos que puede haber en la provincia de Chubut? Aproximado. Perdóname, me vas a pedir un número, no sé. ¿No sabes si nadie sabe? Nadie sabe, nadie tiene los números. Patricia Bull creo que no le estaba tan errado cuando dijo que había 1 millón. Yo creo que dijo que había más guanacos que habitantes en la provincia. No sé cuántos habitantes hay en Bueno, no llegamos a 600.000. Bueno, fácil, entonces sí, tenía razón. Nadie tiene los números. Y el otro lado, y lamentablemente hay un otro lado, el otro lado me dice, no, Blake, vos tenés que callarte hasta que tengas números. El hecho es que nadie tiene números. Si no tenés números, hay que darle bola a la teoría, ¿ok? Vos no sabés cuál es la aceleración de gravedad, ¿ok? Es 9,8 minutos por segundo cuadrado, ¿ok? Pero no sabes, pero sabes tu peso. Sabes que la teoría te dice que la gravedad actúa de acá para abajo. Y la puedo inferir. Y lo puedes inferir. Así que el número no importa. Lo que importa es lo que va a hacer ese número. Cómo se va a comportar ese número. Y el factor más importante, lejos, es el cambio climático. El guanaco se muere en invierno. El 80 y pico % de la mortandad en guanaco es debido a inanición o frío invernal o inanición primaveral. O sea, sale el invierno en baja condición en malas condiciones. Si el guanaco no se muere en invierno, no se muere, efectivamente. Entonces, en los últimos 40 años, del 85 hasta ahora, hemos tenido 4 inviernos bravos. 24, 2021 de pandemia y la gran nevada del 95. Estoy hablando de Santa Cruz, pero la parte sur de Chubut es lo mismo. Entonces, el 90% de los últimos 40 años no han sido bravos. Y los guanacos no se mueren 40% en invierno, se mueren 15% en invierno. ¿Okay? Entonces, vos silvanás eso. Silvanás 10 años consecutivos de un crecimiento neto 10% más grande que lo normal, y es interés compuesto. ¿Okay? 10 años, vos comenzás con 100, 10 años de interés compuesto 26%, te da 1.000 al final. El número crece, lo exponencial es peligroso. Y crece exponencialmente. El por defecto es exponencial, porque el individuo productivo en la naturaleza, eso fue lo que estudié yo, biología cuantitativa, números y biología. El individuo productivo, la unidad productiva es el individuo, así que todo es exponencial, a menos que haya una razón por la que no sea exponencial. El por defecto siempre es exponencial. Claro. Así que alguien tiene que decirme, Chacho, no es exponencial por X razón. Pero por defecto es. Por defecto es exponencial. Claro. Hay muchas razones por las que no puede ser exponencial. Falta de agua, se muere en invierno. Debido a las condiciones en Santa Cruz y de Camarones para el sur,
los límites al crecimiento se han ido, ¿okay? Ya no hay pumas, o hay muy pocos pumas. Ahora, estas ONGs quieren, y lo dicen, lo publican, generalmente en inglés en otros países. Uy, qué lindo que sería si la Patagonia estuviese llena de guanacos controlados por pumas. Pristino, una utopía natural. Y pocos humanos. Le falta decir, pocos humanos. Exacto. Porque paradójicamente este grupo de ONGs son partidarios además del control de la natalidad humana. O sea, quieren menos humanos y más animales. Okay. Bueno, yo no sé mucho de eso, pero lo que sí sé es que, yo pienso en números, si hay suficientes pumas para controlar los guanacos, es una provincia, la mitad del tamaño de España, con 0 ovejas, 0 terneros, 0 potrillos. Y guarda con agarrarte un pinchazo en plena meseta que los chicos queden adentro, ¿ok? Porque va a estar lleno de pumas. Y sí, va a haber cero gente en el campo. Si nos quieren convertir, a mis pagos, en un parque nacional sin gente, eso ya no es una discusión técnica, eso ya es sociología, política y economía. Bueno, así que la cosa es brava, porque tenemos ONGs que tienen su mensaje con muchos dólares, un mensaje muy pulido, muy potente, que convence a la gente urbana que estamos salvando el mundo y que lo peor que posiblemente podría pasar es que hayan ovejas, que son monstruos desertificadores, con muchos dólares detrás, y después vienen las expertas mundiales en dinámica poblacional del guanaco en la estepa patagónica, que lo son, en Sempat, diciendo medio que las ONGs tienen razón. Y no es el caso, es falso. Y la política no se atreve a decir a hacer nada. Santa Cruz tomó el camino, lo hizo. No le salió al cruce, al Sempat. ¿Okay? Simplemente lo hizo. Es un interrogante que va a ser la política en Chubut, con este tema como con tantos otros. Exacto, así que para mí, yo quiero hablar en Chubut, no solamente porque vivo acá en Esquel, es lindo, pero Chubut tiene la llave de muchas otras cosas que pueden ayudar a la Patagonia. Por ejemplo, hablo con la UNSCD, la Convención para Combatir la Desertificación de la ONU. ¿Okay? Voy a Bonn, Alemania, y hablo con el número 2 ahí, un doctor sudanés que es un experto mundial en desertificación. Y él me dice, listo, entiendo lo que decís, queremos ayudar, pero no podemos, porque fuimos a Mongolia para ver el desastre de la minería ahí, de las tierras raras, los chinos nos sacaron las patadas y se ha cambiado el protocolo, no podemos ir a menos que el país soberano te invite. ¿Okay? Voy a ambiente, acá en Buenos Aires. Hablo con el doctor Pablo Vigias, que me recibe amablemente, que es ex UNSCD, es un experto en desertificación, y me dice, yo no voy a hacer nada hasta que el sistema científico argentino me diga que hay un problema. CONICET, obviamente, es una parte central del sistema científico argentino. Las expertas mundiales en dinámica poblacional de guanaco en la estepa patagónica no advierten que hay un problema. No solamente eso, pero si googlean online, el 1 de noviembre de 2024, yo salgo al aire a hablar, no contigo lamentablemente, pero con muchos otros en octubre 24. Me junto con el gobernador y salgo a hablar mucho. Y el 1 de noviembre, después de un artículo del 30 de octubre en el diario Jornada, que fue un ataque personal, cero ciencia, el 1 de noviembre sale un comunicado oficial de CONICET, Sempat, diciendo que no hay riesgo ecológico a boca del guanaco, pero con un número de otras palabras diciendo tenemos la obligación de educar a la población porque hay versiones confusas y carentes de sustento, etcétera, etcétera. Catastróficas, apuntándote a vos. Sí, obviamente. Claro. Sí. Y la razón por la que yo estoy hablando con tanta confianza es que yo estudié todo esto hace casi 40 años, y en el 2023 le pego una llamada a mi profesor. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo andás? Perdóname, hace 40 años que no te veo. Vos podés armarme un panel, creo que hay un problema. Y el tipo es un capo, se me murió, y arma un panel con 2 matemáticos del Centro Mundial en Contar Animales, justamente será que están en esa universidad. Ellos son los que pueden decirte cómo responder la pregunta. ¿De cuántos animales, cuántos guanacos hay? Sí, hay más mariposas en ese bosque que antes. ¿Cuántos guanacos hay? Hay más que antes. 2 matemáticos, un zoólogo y un ecólogo. Y yo presento a ese panelcito.
Y me dicen tres cosas. Me dicen, mira, no sabemos que hay una provincia de la mitad del tamaño de España allá. Segundo, me dicen, esto es un desastre. O a futuro, o actual, o posiblemente demasiado tarde. Obviamente esto te importa, porque estás acá, estos son tus pagos. Ponete las pilas, me dicen. Te apoyamos. O sea, los expertos mundiales me apoyan. No en el guanaco, pero en dinámica poblacional. Y después me miran y me dicen, ¿qué pasó? Esto lleva 20 años en gestarse. Esto es dinámica poblacional simple. Che, alguien en segundo o tercer año universitario sabe esto. No se sabe allá que es posible tener plaga de especies autóctonas, que en Australia se controla el canguro, que en Escocia se controla el ciervo colorado, en Noruega se controla el reno. En Noruega, Ricardo, si vos tenés campo, hay un festival con pueblos originarios anual donde se juntan todos y sacan muchos animales. Okay. Mucho asado, mucha fiesta, se aprovecha la fibra, todo lo demás. Vos podés, si vos tenés campo, vos podés no ser parte de eso. Si no sos parte, abrís la tranquera para que entren los tiradores del gobierno. Si vos no abrís esa tranquera, el gobierno te hace juicio. Claro. Okay. El gobierno noruego... El objetivo es controlar la población. El gobierno noruego te hace juicio por no sacar el ungulado emblemático autóctono. ¿Y acá estamos? ¿En qué estamos? Acá estamos totalmente en veremos. Y en parte tiene que ver con el accionar de las ONGs. Y el no accionar de la política. De la política, pero en parte también tiene que ver con los números. Tengo que cerrar, Chacho. Sí. Pero ha sido un placer charlar contigo y no va a ser la última vez que charlamos. Pero hay mucho para charlar sobre este tema. Hay mucho más para charlar, sí. Hay que despertar, yo creo que están despiertos, simplemente que no se animan a hacer lo que tienen que hacer. Digo, los políticos que tienen que en esta materia legislar como legisló Santa Cruz. No estoy al tanto de las internas políticas chupitenses. Gracias, Chacho, por tu tiempo esta noche. Gracias, Ricardo. Nos vamos a un corte, volvemos en segundos nada más. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Bueno, volvemos. Interesante la charla que teníamos recién con Blake sobre algo que tiene que hacer la política
con respecto a un tema que es un problema y no tomar una decisión es una decisión, es postergar los problemas hasta que los problemas tomen la decisión por nosotros mismos. En muchos aspectos de la vida de la provincia del Chubut, la política ha decidido hace muchísimos años no resolver los problemas, y no resolverlos es una forma de resolverlos, es decir, que los problemas resuelvan por nosotros mismos. En este segundo bloque de esta noche vamos a hablar de un tema sumamente importante que afortunadamente, y como es lógico que así sea, es abordado en la segunda instancia de sociabilización de un ser humano, que es la escuela primaria o la escuela secundaria. En este caso vamos a hablar de cómo lo aborda la escuela secundaria. Tema de la violencia en las relaciones. La semana anterior, el Ministerio Público Fiscal, o la Fiscalía, y un área de la educación pública de la provincia del Chubut, de la educación estatal, se reunieron para ver de qué manera seguir avanzando en tratar este gran problema que es la violencia en las relaciones, y especialmente la violencia en las relaciones dentro de la población estudiantil en la escuela secundaria. Hemos invitado al doctor Pablo Pérez Marrero, que forma parte del Sistema Público de Educación de la provincia, coordinando un equipo que se llama EOATE. Él me va a explicar muy bien qué significa esa sigla EOATE, que para mí es imposible todavía memorizarla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Ricardo. Bueno, gracias por la invitación. ¿Qué es el EOATE? El EOATE es un equipo que apoya las trayectorias escolares dentro del sistema educativo, lo hace de una forma institucional. Ajá. Significa que de alguna forma somos profesionales que de todos los ámbitos, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, que en cada región, o sea, toda la provincia está cubierta por las regiones, como se divide en el Ministerio de Educación, sí. Y de alguna forma lo que hacemos es asesorar, acompañar y trabajar en forma conjunta con equipos directivos, supervisores, docentes, familias cuando así lo requieren, y obviamente estudiantes, que para eso estamos todos dentro del sistema educativo, digamos. Eso, ¿no? Es el EOATE. Eso es el EOATE, exactamente. Y vos coordinás el EOATE de acá de la zona. Claro, yo coordino el de la región 3 y bueno, aparte soy educador, soy profesor en ciencias jurídicas, así que toda mi vida pasó más allá de mi profesión como abogado, trabajando en las aulas, digamos, ¿no? En diferentes roles, pero trabajando en las aulas. Y has estado como alumno en las aulas. Obviamente, también he pasado por esas épocas, digamos, ¿no? Claro, hace mucho, pero sí, también he pasado por ahí, sí. Es todo un tema, a mucha gente le gusta hablar de la problemática, para mí es todo un problema que hay que abordar y que, bueno, después estalla, vos como abogado lo verás, o lo habrás visto, quizá alguna vez te tocó atender a un cliente o a una clienta, con el tema de la famosa violencia. Algunos le dicen violencia de género, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, que en algunos casos termina con gente lastimada, en el peor de los casos con gente muerta, asesinatos, homicidios, femicidios, como quiera llamarle, niños muertos, el caso de este último chiquito de la semana pasada en Comodoro Rivadavia, pero que tiene que ver, o subyace allí, el tema de no saber resolver los conflictos que con las personas se dan. Todos los días hay conflictos. Vos con tus compañeros de trabajo tenés conflictos, con tu pareja tenés conflictos, con tus padres tenés conflictos. Los conflictos son inherentes a las relaciones humanas. Qué bueno que la escuela, junto con la Fiscalía, se hayan reunido para seguir dándole tratamiento a este tema. Sí, en realidad, bueno, la charla fue un poco más amplia de lo que es noviazgos violentos, como lo mencionaste vos. Un término que a mí me gusta deconstruir un poco, sí, ¿no? Porque problematizar, digamos, porque en realidad me gusta hablar de relaciones sexoafectivas, digamos, porque eso implica también otro tipo de relaciones que también generan, digamos, violencia, en definitiva, como puede ser la amistad, sí, digamos, como puede ser una relación vía online, digamos, que no tiene por qué ser noviazgo, pero que también repercute y genera, digamos, ¿no? Cuestiones. Y desde la escuela tratamos. Lo que pasa en justicia, yo analizo de los dos lados, es que siempre lo analizan desde víctima y victimario, digamos, ¿no? Entonces hablan de la violencia porque ya lo analizan desde el punto de vista de cómo llegó al final, digamos, y ellos tienen que actuar. Nosotros en lo que es en educación, por lo menos me gusta a mí más hablar de cómo podemos trabajar esto desde la prevención, digamos, ¿no? Desde la educación, digamos, y prevención significa construir vínculos sanos, digamos, en estas relaciones sexoafectivas, digamos, ¿no? El tema es cómo hacerlo, digamos, ¿no? Y ahí está la cuestión. Bueno, volviendo a tu pregunta original, sí nos reunimos con Fiscalía, estamos desandando esto, ¿no? Porque ellos tienen una visión, una mirada, nosotros obviamente de educación otra, y estamos viendo si podemos empezar a trabajar en forma conjunta
todo pensado por y para los pibes, digamos, claro. ¿no? Para claro, porque la justicia, la fiscalía llega cuando ya los hechos violentos se consumaron. Exacto. Y la fiscalía lo que tiene que hacer es buscar el responsable y buscar el castigo del hecho delictivo en sí. Tal cual. Ahora, la educación, en alguna medida, es preventiva, claro. Educativa. Claro. Preventiva y posventiva. Después está la posvención, porque ¿qué pasa después del hecho delictivo? Vos tenés que seguir trabajando después. También. ¿No? Porque yo te llevo un ejemplo. Vamos al caso más práctico, ¿no? Una situación violenta entre dos chicos dentro de la escuela. Digamos, suponete que entra a fiscalía, porque es una cuestión que tienen que dirimir, dependerá de las edades, demás, bueno, en fin. Pero después la cuestión, ¿cómo queda? En ese curso, en la escuela, hay que seguir trabajando, digamos, ¿no? Porque después la posvención se convierte en prevención. Porque se termina, claro, ¿está? Porque esa posvención que hiciste va a terminar siendo la prevención de que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, una niña, en el peor de los casos, una niña, una jovencita, una joven estudiante de una escuela que termina asesinada, en la escuela va a repercutir el tema, se va a hablar de este tema. Hay que hablarlo, abordarlo, trabajarlo, darle importancia y ahí es fundamental el rol del adulto. Yo siempre digo, digamos, ¿no? El referente institucional, directivo, POT, preceptor, digamos, docente, tiene que tener las herramientas para abordar esta situación, digamos, ¿no? No tiene que ser solamente el campo de estudio por el cual fue preparado, sino entender que las problemáticas van más allá de eso. Entonces, para eso estamos nosotros como equipo, para poder acompañarlos, digamos, ¿no? ¿El EOATE para acompañar a los docentes? Acompañamos a los docentes en el trabajo de estas problemáticas. Nosotros abordamos la línea de educación sexual integral, la línea de convivencia, que son los famosos AEC, que habrás escuchado, ¿no? Sí. Todo lo que tiene que ver con el consumo problemático, no solamente de sustancias, sino también de tecnología, digamos, ¿no? Todas esas líneas que tienen que ver con lo que viene sucediendo. ¿El EOATE trabaja sobre los códigos de conducta, de convivencia en la escuela? Exactamente. Sí. Y también trabaja sobre la educación sexual integral. Exactamente. ¿Y qué otra cosa? Y el consumo problemático. ¿Consumo de celulares o consumo de drogas? Es todo. Sí. Todo lo que sea consumo problemático. Ahí está involucrado el EOATE. Ahí está involucrado el EOATE, asesorando, apoyando a los maestros, docentes. Docentes, directivos, supervisores alumnos, y alumnos. Sí. Y padres. Y sí. Y la familia, fundamental. Bueno, padres, claro. Sí. Convenimos, estamos de acuerdo, esto son ideas que me surgen, nada más que desde la experiencia como exalumno, porque algún día transité por una escuela, aunque no parezca, y como padre, porque soy padre, claro. Digo, coincidimos en que el primer lugar donde se sociabiliza un ser humano es la casa y después sigue la escuela, como... Sí. Claro, o sea que son esos dos lugares donde... La familia es fundamental en esto. Cuando la familia no se involucra, no participa, también hay que ver cómo hacerla, porque yo siempre digo, digamos, la familia hay que enseñarle y acompañarla, porque a veces papá, no es fácil ser papá, digamos, yo soy papá, ¿no? Vos también, digamos, uno se va haciendo y si puede o tiene quien lo acompañe, bienvenido sea. Nosotros hace tiempo que venimos viendo también la posibilidad de hacer talleres con familias, digamos, porque a veces notamos que la familia, por más que quiera, le falta recursos para abordar algunas cuestiones en las que hoy está transitando. Recursos, digamos, ¿no? herramientas. Entonces me parece que la escuela ahí sí tiene la obligación de poder traer a la familia para que esto sea un ensamble. Sin la familia, la escuela no puede trabajar. Claro. Eso estoy convencido, digamos, ¿no? Agrego otro elemento sociabilizador donde el ser humano va aprendiendo los códigos de convivencia, de respeto a la vida, a la propiedad y a la libertad de las personas, que para mí son esenciales, ¿no? Está muy de moda ahora, el presidente puso muy de moda, más allá de que pueda respetarlo o no, pero puso muy de moda lo que él dice que es el liberalismo, el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Yo concuerdo plenamente sobre eso, porque son los derechos básicos universales de las personas, la vida, su libertad y su propiedad. Y yo agrego un tercer ámbito. El primer ámbito es la casa, donde se aprenden estos valores, el segundo es la escuela, y los medios de comunicación, los medios de entretenimiento, los dispositivos, ¿es un tercer elemento donde se sociabiliza el joven? Hoy en día las relaciones vinculares pasan prácticamente por ahí, digamos, ¿no? Y eso después la pandemia se acentuó, digamos, ¿no? Y aunque parezca mentira, es donde más fácil podemos detectar, o mejor dicho, más cruda es la violencia, digamos, ¿no? Esto que mencionabas, ¿no? ¿Por qué? Porque al no tenerte enfrente, no necesito, digamos, estar con vos para insultarte, para faltarte respeto y demás. Entonces eso genera en el otro, que lo recibe, ¿sí?, una angustia, una situación que ha terminado en situaciones de suicidio y demás. Fíjate que el otro día estábamos viendo el crecimiento de cuestiones de personas que sufren la afectividad y el tema de lo que es sentirse muy bajos de ánimo por algo que se lo llama gosteo o ghosting. Sí, el ghosting. Digamos, ¿no?
que es esto de que de repente cortan el vínculo sin ningún tipo de razón y deja a la otra persona paralizada emocionalmente porque se da cuenta que el otro desapareció y no está en ningún lado en las redes, digamos, ¿no? Entonces esto está generando angustia, situaciones de suicidio, intento de suicidio, claro. Digamos. Esto también es violencia en cierta forma y es algo que tiene que ser abordado por la escuela también, ¿no? Trabajar la autoestima, la forma de cómo nos relacionamos, digamos, ¿no? Sin, o sea, si bien la tecnología es necesaria, ver cómo podemos utilizar esa tecnología sin que incidan nuestras emociones, digamos, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestra vinculación. Bueno, sí, los medios de comunicación y los dispositivos móviles frente a los cuales la familia, el padre, la madre, el adolescente, el niño pasa mucho tiempo, es otro elemento sociabilizador y educativo. Para bien o para mal es educativo. Para aquella persona que nos está mirando esta noche y se enganchó con el tema de la violencia en los noviazgos o la violencia en las relaciones sexoafectivas, ¿cuáles son, ahora le dicen red flags, ¿no? ¿Cuáles son las señales de advertencia que debe tener presente un padre, un niño o un jovencito o una jovencita de que la relación está transitando por caminos de síntomas a veces imperceptibles, pero que hay que prestarle atención porque son síntomas de que eso puede terminar en una relación violenta, enfermiza, manejadora, manipuladora? Y mira, por tu experiencia, sí, como docente, como joven que fuiste, como hombre que sos, que has mantenido relaciones con mujeres y demás, ¿cuáles son las advertencias que uno tiene que prestar atención? Mira, lo primero son los micromachismos, digamos, ¿no? Los micromachismos que son estas cuestiones que se naturalizan. ¿Estás de campaña? ¿Estás de campaña? No, por... Micromachismo, te estás trayendo la audiencia femenina para tu lado. No, los micromachismos, aunque te parezca mentira, son más reproducidos por las mujeres que por los hombres. ¿Qué es el micromachismo? El micromachismo son cuestiones de que la mujer solo cocina, ¿no? Sí. El hombre solo puede trabajar, digamos, ¿no? Llega a la casa se rasca. Sí, claro, viste, esas cuestiones, sí, digamos, sí. Que los reproducen sin sí. importar la sexualidad ni si sos hombre o mujer. Digamos, esta cuestión de reproducir ciertas cuestiones relacionadas con lo que antes se entendía como machismo, por eso se llama micromachismo, ¿no? De naturalizar ciertas cuestiones que solamente los pueden hacer las mujeres o los hombres, digamos, ¿no? Esas cuestiones en las relaciones, como me deciste, ¿no? Cuando se acentúan, ¿no? Solo pago yo, vos no pagás, ¿viste? O te controlo el tema del dinero, digamos, porque yo soy el hombre de la casa, o la mujer, no importa, digamos, los micromachismos no tienen que ver con la cuestión sexual, ajá, digamos, es una terminología, digamos, está bien, ¿no? Está bien. Puede ser al revés, puede ser que la mujer sea al revés, digamos. Esta cuestión son los primeros indicios que a nosotros nos hacen ver de que algo no está bien. Y después, otra cosa es el romanticismo de la violencia. El romanticismo de la violencia, que eso lo trabajamos mucho en las escuelas, es cuando me cela porque me quiere, me controla el celular porque me ama, me está demostrando interés, digamos, ¿no? Me pegó porque me está demostrando amor. Digamos, eso cuando se empieza a romantizar la violencia, ¿no? Buscándole una excusa, también es un indicio, ¿no? Eso que te pasó, no, porque, bueno, tiene que ver con los primeros indicios que nos hacen ver de que hay algo que no está funcionando. Claro. ¿Viste? Controlar el celular. Claro, el control de las redes sociales, con quién te juntás o con quién no te juntás, digamos, ¿no? Ese tipo de control, y cuando es justificado, ahí hay un trabajo en donde la escuela lo tiene que hacer, digamos, claro, ¿no? ¿Y esto vale tanto para la mujer para el hombre o el hombre para la mujer? Tal cual. Acá, y más, cuando hablamos de educación, es parejo para todos, digamos. Acá el tema de la violencia hay que abordarlo en forma conjunta y para todos. Simétrica. Digamos, ¿no? Sí, total. Esto tiene que ver con que ahora se ha hecho muy, y lo usan hasta en forma casi graciosa, ¿no? La frase de la relación tóxica, dicen la tóxica o el tóxico, ¿no? Viste que hablan de la tóxica. La toxicidad en las relaciones. Las toxicidades en las relaciones terminan generalmente en violencia, ¿no? Sí. Una relación tóxica termina en violencia. Y sí, puede ser... violencia física, obviamente, pero también la violencia psicológica es la que a veces no se ve y es la que más daño genera, digamos, ¿no? Porque termina, digamos, transformando tu personalidad. Dejás de ser quien sos por querer complacer al otro, digamos, ¿no? Y tiene que ver con el manejo psicológico que hace uno del otro, digamos, ¿no? Ahí es donde, bueno, si volvemos al tema educativo, ahí es donde el adulto tiene que estar atento a este tipo de cuestiones y ver cómo acompaña, ¿no? Qué herramientas habilita a los fines de poder darle contención cuando esto se genera. ¿Se enseña en la escuela esto de que
la otra persona, mi noviecita o mi noviecito, o llamarle como quiera, no sé, nos estamos conociendo, mi amigo obvio, como vos quieras, no es mi propiedad. Es decir, que de un día para otro, si esa persona, la chica o el chico, decide cortar la relación o decide mantener una relación en paralelo con otro, eso no autoriza a esta persona que supuestamente está siendo engañada o no autoriza más nada que cortar la relación y nada más. Tal cual. No autoriza más nada que eso. Esto se enseña en la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Se enseña que tiene eso? Que ver con la afectividad. Sí, se enseña. En secundaria, en primaria se enseña. Después podemos discutir cuánto se enseña o no cuánto se enseña, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con el empoderamiento del docente. Yo siempre digo, la Ley de Educación Sexual Integral es algo que tiene que ser integrativa de todo el sistema educativo, independientemente del espacio que... Yo escuché... ¿Se enseña en matemáticas? ¿Se puede enseñar en matemáticas? Se tendría que enseñar desde ahí. Lo que pasa es que después tenés este tema de si el docente se siente empoderado para hacerlo o no. Y ahí podemos ir al tema de la importancia de poder acompañar. Y para eso está el OATE también. ¿Y cómo un profesor que está enseñando, no sé, regla de 3 simple o está enseñando álgebra va a abarcar o va a encontrar una oportunidad para enseñar esto? Es que justamente ahí es donde tenemos que acompañarlo para que lo haga, no desde la enseñanza de la matemática, sino desde el momento de que se comunica con el otro, digamos, los espacios que tiene, que no tienen necesariamente que ser cuando le enseña, exacto, con la currícula, digamos, ¿no? Que puede ser en un recreo, que puede ser en el cambio de hora, digamos. También es cierto de que si siempre nosotros cuando asesoramos, ¿no? O cuando asesoro, digamos, si el docente no se siente empoderado, es mejor que acompañe otro, digamos, ¿no? Porque si no es como que no podés estar, digamos, acompañando. Pero bueno, también ahí está la función de la escuela, donde tiene que generar capacitaciones y lugares para que ese docente pueda, digamos, tener las herramientas como para hacerlo, digamos. Y ahí están los canales de capacitación y formación, claro, ¿sí? Que el ministerio tiene que dar, digamos, ¿no? El objetivo es que el joven que está transitando estos años tan importantes, tan felices debieran ser, porque son años formativos y felices de su vida, entiendan que la vida de él es de su propiedad y la vida del otro no es propiedad de él, y que ensayan una relación afectiva y cuando se rompe, y que no es el fin de la vida y que no le da derecho a nada. Tal cual. Fíjate que la adolescencia es una edad compleja, la hemos vivido todos y la han vivido nuestros, bueno, los hijos, los que son mayores. Y es una edad en donde las emociones son sub y baja. Y claro, sí. Y ahí es sumamente importante poder trabajar este tipo de cuestiones, digamos, porque va a ser, digamos, va a formar su conducta para el día de mañana, digamos, claro, ¿no? Entonces sí, me parece... que aprenda en esta época de su vida es lo que va a pasar después cuando salga de la secundaria, de la universidad, en su vida de adulto. Tal cual. Lo que aprenda en la casa y en la escuela es lo que va a transmitir en Lo va a terminar replicando después, sin duda. Entonces me queda claro que ustedes eso lo tienen presente. Sí, totalmente. Estamos acompañando, siempre trabajando, ayudando, digamos. Nunca es mucho, ¿no? Nunca alcanza, ¿no? Nunca alcanza. Nunca alcanza. Nunca alcanza el tiempo. Aparte, digamos, las problemáticas surgen todo el tiempo, digamos. Entonces como que uno está todo el tiempo tratando de acompañar y ayudar, digamos, ¿no? Desde donde se puede humanamente y desde lo poco mucho que uno pueda aportar desde lo teórico y práctico que viene trabajando, digamos, claro, ¿no? Pablo, muchísimas gracias. Ha sido muy generoso por estar con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Nos vamos a un breve corte, volvemos en segundos nada más. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia.
Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Las siguientes empresas auspiciaron a Ricardo Bustos en Entre Nosotros: Celufrán Muebles, La Despensa, Estudio Contable Bernengo, Museo Leleque, Legión Mat, Leandro Sport, Viñas del Nantifol, Cruz del Sur, Doctor Mascota, Integral SAI. Bueno, hasta aquí, señores, hemos llegado en esta noche. Espero que hayan pasado una muy buena velada con nosotros. Nos volverán a acompañar, si quieren, la próxima semana. Y recuerden que el próximo jueves, a la misma hora, a las 9 de la noche, volvemos a reencontrarnos en la repetición de este programa. Buena semana para todos ustedes.
Fue una producción de Valero Producciones para Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color.